Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. José Caguaguazo, un joven economista muy interesado en los problemas del país, va a acompañarnos ahora para desentrañar algunos de los misterios del sistema financiero. Así es que vamos a adelantarnos a Halloween con, con alguna anticipación, porque yo creo que es muy importante ahora que algunas entidades, sobre todo cooperativas, están con problemas el que la ciudadanía se empiece a empapar de estos temas, ¿no? Ya tuvimos una muy mala experiencia. José todavía no había nacido seguramente cuando fue la crisis bancaria del 98, pero yo creo que es fundamental que a la gente no le coja de sorpresa de nuevo, así es que todo el país esté enterado y exigiendo que las autoridades y los bancos estén con total transparencia respecto a qué es lo que está pasando con nuestros ahorros. Muchas gracias, José, bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Muy amable por la invitación y sí, específicamente vamos a desmantelar o desagregar de alguna forma la situación financiera del país actual, cómo llegamos a las condiciones actuales y cómo hemos llegado a través de factores diferentes y distintivos que he dado yo en esta presentación que tengo para poder responder cualquier pregunta y cualquier inquietud. Entonces, Entonces, adelante, adelante, porque como ya tienes la ya. presentación, vamos siguiendo el orden que tenías preparado. Listo, entonces, esperamos un ratito. Listo. Empecemos con una introducción rápida, como revisar la situación general de lo que es y cómo se ve el sistema financiero en el Ecuador. Como sabemos, está constituido por bancos privados, bancos públicos, cooperativas de ahorro y crédito y demás. Pero vamos a especificarnos más, como le digo, y a topar más temas como son la banca y los bancos privados, los bancos públicos y las cooperativas de ahorro y crédito. Cada uno de estos juega un papel esencial en el Ecuador. Y según el Banco Central del Ecuador, las cooperativas y la banca tienen como en generalidad un desempeño importante, como sabemos, en la transacción de nuestro dinero. Es un intermediario como tal que trata de el debería ser es esencial aquí como un intermediario que permita la transacción financiera entre el consumidor y el vendedor o el productor como tal, entonces, y que permita tener este alcance y esta alternativa y para todos y para todas en general. Entonces, tengo un dato como tal del final del Banco Central, que en el primer trimestre del 2024 se reportó una disminución del 6% en los créditos otorgados en comparación con el mismo periodo del 2023. Y este es un dato clave para terminar y concluir esta presentación. Aquí tenemos unos datos a mí me gusta mucho presentarlos en gráficos y datos para tratar de un poco alimentar de qué es lo que podríamos Vamos con hablar. paciencia uno por uno. Eso. Ajá, entonces vámonos primero por, son unos datos más bien generales que tratan de ver el panorama general del sistema financiero. De Pero enero a marzo antes de avanzar, me queda una duda. claro. ¿Esa contracción del 6% es por primera vez en estos trimestres o ya han habido algunos trimestres de comportamiento negativo? Ha habido unos trimestres anteriores, sino que este es el dato más esencial que quiero dar a comparativa con otros trimestres. Entonces, eso más o menos quiero poner en énfasis. Periodo de enero a marzo, como vemos, monto de nuevos créditos, personas y entre empresas está dividido y segmentado estos tres gráficos. Los montos de crédito vemos que hay mayor monto para las empresas, pero el número de operaciones o el número de empresas es menor. Entonces, a pesar de que hay un mayor número de personas, el monto de créditos otorgado es mayor para las empresas. Eso es un dato esencial porque siempre los estadistas y en general incluso los economistas hacemos y pecamos de que ha habido un crecimiento, ha habido una desagregación, pero no vemos la segmentación que, por ejemplo, las empresas son mayor número de empresas, perdón, son menor número de empresas, pero tienen el mayor monto de créditos asignados. Entonces, ese es un dato clave. No sé qué pasó con la presentación. Vamos a ver.
Listo. En el siguiente gráfico vemos el crédito por empresas y segmentado por sus subsistemas, como habíamos visto en cooperativas, mutualistas, banca pública es donde se ha desagregado y los bancos privados. Hasta de enero a marzo, en este periodo que se está analizando como perspectiva introductoria, tenemos de agricultura, manufactura y transporte y me parece que está más abajo. Creo que está comercio, producción. En general, tenemos el 99% es el que está segmentado para bancos privados y el 1% apenas para cooperativas y mutualistas de banca pública. Tenemos otro gráfico que es el gráfico, ay, no sé qué es lo que pasa. Tenemos otro gráfico que es el indicador con un producto, que algún producto financiero es el que tiene dentro del mercado y está segmentado por hombres y mujeres y por el total. Aquí el mayor número es para mujeres en totalidades, es decir, que las mujeres son en general el número de clientes en monto de millones de dólares el que ha tenido más segmento durante estos últimos trimestres. Eh, Hemos terminado con eso, entonces vamos a la siguiente, que es la situación de la banca de las y cooperativas en Ecuador. Aquí es una segmentación más o menos de cómo ha estado en las diferentes provincias. En cambio, aquí, desde la situación de que se ven lo mejor el monto de segmento de créditos comerciales y de consumo, como sabemos, son los mayores, y los mayores están también en las provincias de Guayas, Pichincha, con el mayor porcentaje que las demás provincias. Y también vemos el sector de comercio por Podemos, mayoreo, podemos consumo, hacerle más grande industria. esta última, este monto por sector, me parece que es la más... Claro, el monto por sector es el que está aquí. No sé si se puede observar. Hay un zoom dentro de esto. Bueno, no creo que se pueda ver el Zoom, pero el comercio y el consumo que existe es de 806 millones de dólares y la mitad es del consumo, el segmento del consumo de 418 millones de dólares. Después está industrias de manufactura, 355,3 millones. Después, por cuarto, tenemos agricultura y ganadería y después actividades financieras que tienen que ver con bolsa de valores, etcétera. Después, en la siguiente parte, tenemos el panorama general del sistema financiero ecuatoriano y aquí vamos a entrar más a los índices y a darle forma a lo que hemos visto antes. Entonces, el índice de cobertura, por ejemplo, y los que tenemos a la izquierda, y Cuéntanos, ¿qué es el índice de cobertura? el índice de cobertura trata de entender cómo las provisiones de la cartera y la cartera improductiva se relacionan entre sí. Entonces, el índice de cobertura es, por ejemplo, que un banco, cuánto nos podría aportar a la sociedad como tal, para ser más didácticos en generalidad. Ya, ¿y ¿Cuánto qué sería podemos la de cartera poder o captar? improductiva? Cuéntanos cada uno de los conceptos, por favor. Las provisiones de Sí, cartera. provisiones de cartera, en cambio, son las provisiones que nosotros obtenemos, bueno, no nosotros, los bancos en general tienen como provisiones para obtener, Es para hacer las diferentes la transacciones platita bancarias. que la tienen guardada para cualquier contingencia, ¿no? Así es, Ya. por ejemplo, para depósitos, para si es que todos los ecuatorianos, que los que tenemos los O cuentaristas, requerimientos de liquidez imprevistos, digamos. ajá, nos fuéramos toditos los ecuatorianos a observar o a retirar nuestro dinero, ¿tenemos provisiones o no tenemos provisiones para los bancos, para los cuentaristas, todos los bancos? ¿Y la ¿Tenemos o cartera no tenemos improductiva? dinero guardado? Entonces, la cartera improductiva como tal trata de, en cambio, solventar qué es lo que se está teniendo dentro del monto, el capital o como se quiera llamarlo dentro de los bancos, que no es utilizado como tal, sino que es más bien una provisión que no es sustentada para créditos, para diferentes tipos de cosas, sino que solamente se sostiene ahí, como decir, en el bolsillo de los bancos. Después tenemos Perdón, un una... ratito, pero ¿y por qué se da ese salto? Regrésate, por favor. ¿Por qué se da ese Sí, salto? eso quería explicarlo con el Ya, siguiente gráfico, de acuerdo. pero bueno, adelantémonos un poco. En octubre, desde el octubre, como vemos, está diferenciado en dos cuadros, de la izquierda y la derecha. De octubre a febrero del 2024 tenemos una cierta variabilidad que no había visto antes de estos trimestres.
previstos desde el febrero del 2020, que son que casi se unen frente a estos dos indicadores. O sea, casi incluso hay periodos que los traspasa la cartera improductiva. ¿Eso qué quiere decir? Que los bancos tienen más en su bolsillo o debajo de su colchón, si quisiéramos así, que lo necesario para que nosotros, como los N cuentaahorristas, vayamos y retiremos nuestro dinero. Entonces, eso hay que tener claro para el siguiente gráfico. El siguiente gráfico es como tal una cartera de depósitos de lo que se tiene en los bancos en general, en el sistema financiero como tal. Aquí está incluidos cooperativas y todos. Entonces, hay que fijarse más en las líneas puntuadas, que son las variaciones anuales porcentuales que existen en el crecimiento de los depósitos. Y como observamos, hay un decrecimiento en los depósitos y en la variación anual de crecimiento que tenemos hasta Es el decir, que estamos 2024. hablando de una desaceleración. Es así, entonces es como los economistas lo llamaríamos rendimientos decrecientes de escala, o más o menos se tendría que establecer como eh, un decrecimiento del depósito, o tal vez por la confianza, o tal vez por la desconfianza, o Bueno, por pero a ver, cualquier aclaremos eso, alternativa que José, es tendríamos muy ahí. importante porque es un tema delicado, ¿no? Es decir, los depósitos siguen creciendo, pero a una velocidad menor. Así es, a una Ya. velocidad menor. Incluso puede darse como factores como de que el decrecimiento de la población también podría ser un factor, pero es lo que vamos a ver más adelante de cuáles son los factores que implican y que hacen que haya este decrecimiento, pero que en generalidad el decrecimiento de los depósitos y acompañado con estas previsiones no productivas que se tiene y que se acercan a las provisiones normales que debería tener o que las constituyentes que debería tener un banco son mayores, entonces eso significa que, por ejemplo, nosotros tenemos un depósito que le hacemos en cualquier momento, tenemos más allá del rango previsto. Y lo que hace es que al conjunto con la economía de que nosotros no tenemos mayores depositantes o ha venido decreciendo el número de depositantes, es que haya una crisis de liquidez como tal, o que haya una crisis, por ejemplo, de solventar nuevos créditos, o que haya tipos de intereses frente a los bonos más altos, o tipos de inflación, y en general puede convertirse inclusive en desempleo o en producción en general. Listo, entonces, visto estos gráficos, pasamos como a más o menos los datos claros que tendremos que tener aquí durante estos últimos años, que son los bancos privados, las cooperativas de ahorro crédito y los bancos públicos. Los bancos privados representan 65 de los activos totales del sistema financiero y, como sabemos, juegan un rol dominante. Las cooperativas, en cambio, hacen la participación financiera de la sociedad en sí. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, un dato esencial, que su participación creció un 3% del año anterior. Y los bancos públicos que cumplen un rol financiero en el desarrollo y en programas de inclusión financiera. Y aquí no he puesto el gráfico como tal por el tiempo, pero que los bancos públicos en generalidad tienen mayor inversión frente a los bancos privados o cooperativas también privadas, que en general tienen una mayor inversión que no implica un retorno como tal, y por eso hay una inversión mayor hay una segmentación mayor frente a esto. Bueno, la evolución del sector bancario en los últimos años, y aquí vamos a ver uno de los factores esenciales ¿Desde que para mí... de cuándo a cuándo va este gráfico? No se alcanza a ver Este gráfico, sí, ya se Ahí va a está. ver de 2019 al 2024. Eh, Está dividido por trimestres. Entonces, bueno, aquí esto es un factor esencial que para mi perspectiva es lo que en generalidad ha pronunciado la situación actual, tal vez de una posible desaceleración de la economía financiera en general, o también de por qué teníamos esos problemas de liquidez que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entre 2022 y 2024,
Los activos del sistema financiero mostraron un crecimiento estable, pero observó una contracción de los créditos durante el primer semestre gracias a la incertidumbre ya económica y a la inseguridad financiera. Entonces, aquí vamos al primer dato de los estándares de aprobación, que esto es sacado de datos oficiales del Banco Central, y es una banda de ver qué tan nosotros aprobamos el crédito, los estándares de aprobación de las expectativas que tenemos frente a aceptar o no aceptar un crédito, tanto del ofertante, que este caso es el banco, o el que demanda, que es en cambio nosotros como cuenta ahorristas que necesitamos un crédito. Entonces, estamos actualmente a partir del 2022 desde su segundo trimestre tenemos una banda de endurecimiento. Endurecimiento quiere decir que tenemos bajas expectativas para que nos devuelvan el dinero como bancos o que no logremos pagar como cuenta ahorristas. Entonces, y además de eso, entonces nosotros no pedimos un préstamo como tal o no pedimos una cuenta de ahorro simplemente. Entonces, Y por los esas bancos bandas de se ponen más relajamiento duros para darte un crédito, digamos. así es. Es que no Entonces, eres cliente privilegiado, como es el caso de las grandes empresas. O los así créditos es. vinculados, Entonces, ¿no? pero vamos a ver que las empresas tampoco es que, según los bancos, son una empresa privilegiada que puede pagar, porque también, como vimos en los primeros gráficos, son pocas las empresas que pueden ser vistas como aprobación de crédito. En este caso, banda Este es de un caso, a ver, esto que está endurecimiento. diciendo José me parece que es muy importante para nuestra audiencia, porque Ujú. lastimosamente el crédito productivo no es el propósito fundamental de la banca. Entonces, Así aquí es. los créditos, los privilegiados, digamos, son los créditos vinculados. Recuérdese que ese es uno de los elementos que causó la crisis bancaria del 98 y que fue durante un buen periodo fue prohibido en la normativa ecuatoriana, sobre todo en la cuestión prudencial, ¿no? De la Superintendencia de Bancos, del Banco Central, hasta que en el gobierno de Moreno se volvió a abrir el tema de los créditos vinculados y sobre todo con la ley de Lazo del desarrollo económico, el creando oportunidades. Entonces, con Ujú. eso, la situación Efecto de da dolarización. un tratamiento muy especial a los dueños de los bancos y sus Así amigos, es. Así sean del es. Ecuador, de Albania o de cualquier otro país, ¿no? Y no es un tema de matemático, de optimización, que es el mejor que tiene rentabilidad, es el mejor que tiene retorno. Simplemente esto es a veces algo político que simplemente esta banda de endurecimiento incluso obedece a temas políticos, como por ejemplo de que es la amistad o es la coyuntura actual de cualquier presidente de turno. Entonces, estas bandas de endurecimiento, entiéndase que sí obedecen a datos estadísticos y calculables económicos, pero también obedece a temas inclusive de la emoción que siente la sociedad, de las expectativas, como nosotros llamamos expectativas que tienen acerca del mercado, pero que tratan en generalidad de obtener un sistema, un ecosistema que trata de explicar si estamos bien o estamos mal, una etapa o banda de relajamiento como teníamos en periodos anteriores y que se ha venido apegando desde a la mitad, como vemos aquí, el saldo de opinión es de cero a un porcentaje, a un número negativo en banda de relajamiento o hacia un número positivo de endurecimiento. Entonces, siempre se ha venido apegando a partir de los últimos años, desde el 2017 a inclusive años anteriores, que se han venido apegando. En el siguiente gráfico que queremos explicar es, en cambio, los estándares de aprobación por cartera. Aquí más o menos se puede explicar lo que decía Pedro de la vivienda, el consumo, la expectativa de microcrédito, la expectativa productiva, el microcrédito y productivo. Entonces, como observamos, no es la cartera que se maneja con mayor expectativa el productivo y el de vivienda ni del consumo. Y vemos desde el 2022 que igualmente, como observamos en lo anterior, existen unas expectativas de banda de endurecimiento, es decir, que no hay buenas expectativas para nosotros que nos den el crédito, cómo los bancos nos ven a nosotros y cómo nosotros vemos al mercado financiero como tal. Entonces, ese es el tema que tenemos dentro de esta cartera de crédito
de expectativas de crédito. Y perdón, Entonces, solamente hacer hincapié, y los de claro, mayor endurecimiento son las franjas amarillas y azules, que son de crédito productivo y de microcrédito, ¿no? sí, así es. No quería mucho pasar en esto porque me voy a extender un poco más Ya, adelante, de acuerdo, pero sigamos, más o menos a solamente eso. al paso. Sí, sí. Un poco, no sé qué es lo que pasa. Listo. Entonces, vamos a la siguiente. Las condiciones generales del crédito. Las condiciones generales del crédito trata de explicar esas, ese saldo de opinión, en cambio, que nosotros tenemos acerca de la cobertura que tenemos de crédito. ¿Eso qué quiere decir, en cambio? Que las condiciones generales de que el banco nos pone al adquirir un crédito. Entonces, este es el saldo de opinión que tenemos frente a las condiciones de crédito y es un 16,32 superior al trimestre anterior, que era 15,46, manteniendo la tendencia desde el segundo trimestre del 2022. Entonces, igual aquí tenemos una banda de endurecimiento. Nosotros no estamos expectantes, no significa que esto no es porque simplemente no queremos pagar o no queremos adquirir un crédito porque no necesitamos para nuestro negocio pequeño, para nuestro micronegocio, para nuestro emprendimiento o simplemente para salud, educación, etcétera, sino más bien es que no tenemos las posibilidades y condiciones generales para obtener un crédito. Bien, aquí están Entonces, los eso es lo defectos que, clarísimos de la política neoliberal, es decir, así de es. la Y política de que, como ajuste, digo, de aquí estrangulamiento de la liquidez, de desempleo, de encarecimiento de la producción, de encarecimiento del consumo, genera un ambiente pesimista y unas fuertes presiones depresivas. así es. Entonces, y que se ha venido manteniendo en la línea y en el horizonte, como observamos desde inclusive datos anteriores, pero quería resaltar la perspectiva actual en este caso del análisis. Después tenemos estas condiciones generales por crédito de cartera, que en cambio, como en lo anterior, está dividido en microcrédito, vivienda y productivo y de consumo. Y nuevamente las barras de microcrédito y productivo son en las que más Son, endurecimiento hay. O sea, así es. las perspectivas que de los banqueros, tanto del lado de la oferta como de la demanda, se perciben, ¿no es cierto?, que va a haber una situación difícil tanto en la producción y sobre todo en la pequeña y mediana producción. Así es. Entonces, bueno, pasamos a la siguiente, de en cambio de la demanda de crédito, que esto en cambio ya es una Aquí la lectura es solicitud de al los revés, nuevos ¿no? La créditos. parte Aquí de es, arriba es cuando hay condiciones favorables y la parte de abajo es la así es. disminución, o sea, cuando las condiciones se deterioran. Así es. Entonces, las entidades y nuevas solicitudes de crédito, como observamos, se disminuyeron del -7,97%, al igual que el trimestre anterior de -3,74. Entonces, obtenemos que hacia el 2023 y al 2024, como observamos, eh, tiene una tendencia a la baja a partir de estos trimestres. Y podría llamarse, aquí tendríamos que hacer más análisis causales o como tal, pero hay un ciclo como podemos ver y también podríamos ver regresiones anteriores o lo que los economistas llamamos de las regresiones de periodos anteriores, si disminuimos, es que más o menos tiene un parecido o una similitud a lo que pasó en pandemia en 2020. Como vemos, los nuevos créditos bajaron totalmente por el tema de la pandemia. Entonces, aquí podemos decir que tenemos un inicio no de pandemia como tal, pero un inicio de una posible desaceleración de las solicitudes de nuevo crédito, o como Pero tal un saldo de opinión de lo que podríamos las obtener. expectativas son de que eso va a mejorar en el tercer trimestre, ¿no? Que ya estamos Así es. comenzándolo. Que Ajá. no se van a Entonces, cumplir esas expectativas, me parece. entonces, pasemos a la siguiente para observar este ¿Cuál tema. es la fuente, cierto, de toda esta información? Es del Banco Central. Lo puse desde el inicio Ya para sí, sí. que, sí, listo.
Listo. Y bueno, aquí tenemos una parte de inclusión financiera y acceso a los servicios bancarios y el papel de las cooperativas. Y aquí quería irme un poco más a lo de lo que tenemos, la diferenciación entre producción, créditos de consumo, etcétera. Entonces, dentro de la inclusión financiera y el acceso a servicios financieros como tal, las cooperativas tienen un papel esencial dentro de esto, en la inclusión financiera. Aquí vemos un panorama general geográfico de cuál es el mapa de inclusión bancaria según los nuevos créditos por provincia de enero a junio del 2024. Guayas y Pichincha tienen los mayores porcentajes o montos como tal. Esto está dividido en millones, entonces sería 6,195 millones de dólares en Guayas, Pichincha 5,556 millones de dólares y como observamos, estos son los montos que obtenemos de estos rangos. A partir desde la siguiente perspectiva, es lo que podemos observar el indicador de solvencias de cooperativas, entonces, a partir de lo que vimos anterior, desde el 2015 al 2019 que tenemos en este caso ¿Cómo previsto. se calcula el Eh, índice de solvencia, José? ¿Perdón? ¿Cómo se calcula este indicador de solvencia? El índice de solvencia tiene como tal, eh, para mí, en generalidad, para que no nos hagamos bolas o no entremos en cosas de, La de parte más. intuitiva es lo más importante. Ajá, entonces es como cuánto nuestros activos o nuestro patrimonio o lo que tengamos puede solventar o puede apalancar nuestras deudas, nuestros pasivos, en general lo que debemos. Entonces, contra nuestro haber cubre nuestro deber. En este caso, Entonces, de los eso es en bancos, ¿no? general. En qué medida nuestro patrimonio, el patrimonio del banco está cubriendo los pasivos? Así es. Entonces, desde aquí tenemos el índice de solvencia de todos estos años y yo quería compararlo, si se puede observar un poco lo que tenemos en el índice de solvencia en cambio de los bancos privados, que tiende a decrecer frente a las cooperativas y en comparación con las cooperativas. Entonces, ese es un dato clave que podríamos sustentar a partir de esto, de que ¿por qué se dice que la optimización o la mayor solvencia tienen los bancos y las cooperativas de segmentos deben desaparecer? Sí, a ver, para tener una No, intuición, lo que estamos diciendo es que mientras las cooperativas tienen el 10, con su patrimonio estarían cubriendo el 17,4 los depósitos de los así es. depositantes y las deudas que tienen las cooperativas, los bancos tendrían solamente el 13,3, ¿no? Sí, hasta 2019 y vamos a ver que disminuye inclusive en años posteriores. A partir de la pandemia, el índice mejora de los bancos y las Ahí cooperativas esto, no tienes alcanzan. razón, esto de aquí es hasta el 2019 nomás, ¿no? Ajá, así es, sino que este es el rango que quería compararle para que más o menos observemos que el índice de solvencia de los segmentos es más continuo, es más constante en el tiempo en general que se está analizando que la variabilidad que tienen, por ejemplo, los bancos privados, a pesar de que manejan algunos montos similares y patrimonios y capitales similares. Después tenemos el índice, aquí sí ya comparándolo los dos, el índice de liquidez de los bancos privados y las Ahora cooperativas del cuéntanos, sector ¿cuál es la diferencia público. entre el índice de liquidez y el de solvencia? Claro, en cambio el índice de liquidez es los activos más líquidos que tengamos como tal. Sí, Eh, los depósitos, por ejemplo. el Los Kushki en depósitos, definitiva, ¿perdón? el Kushki en definitiva. Ajá, así es. El dinero que nosotros le Porque la damos y mayoría, esto es muy importante subrayar lo que está diciendo José, porque la mayoría de los activos que tiene un banco son activos básicamente contables, pero así la es. posibilidad de convertir eso en kushki, en dinero efectivo, Ujú. es muy limitada. Entonces, acá lo que nos da es una idea de qué porcentaje de esos activos líquidos están cubriendo los pasivos, ¿verdad? Así es, y cómo se podría solventarse de los diferentes pasivos que tienen frente a nosotros. Entonces, ellos crean, bueno, es un poco eh, eh,
complicado aplicarlo es, pero ellos ponen en dos hojas de balance de contabilidad de cómo los activos tienen de los depósitos, pero también hay un debe de que nosotros nos deben el depósito. Entonces, más o menos va de esa manera y aquí trato más, quedémonos con la comparativa de cómo las cooperativas, en cambio, aquí tienen un índice de liquidez menor frente a los bancos específicamente hasta el 2019 y esto se va de alguna manera a mantener porque no hay mayor vemos que en los años de auge de las cooperativas del 2017 a 2016 a 2017, cuando sobrepasa como tal, hay un mayor liquidez, pero se explica por temas coyunturales, pero en general hay esta tendencia y esto se explica. Por el simple hecho de que el índice de liquidez o sea, es como un divisor frente al dividendo. Tenemos un mejor índice de liquidez gracias a que tenemos un mejor divisor que frente a un dividendo. Entonces, el índice se hace más pequeño porque no simplemente hay mayor liquidez o hay menor liquidez en las cooperativas o bancos, sino que los bancos tienen mayores montos a cubrir y las cooperativas tienen menos. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace que estas se diferencien. Pero que es bastante prudente decirlo para posteriores análisis que voy a hacer. Esperemos un ratito. No sé qué pasa con esto. Mm, Listo. Bueno, por último, tenemos unas perspectivas y tendencias futuras y aquí vamos, yo quería hacer un análisis un poco más extenso dentro de este tema porque trata de explicar o de reunir todo lo que hemos hablado de las perspectivas o de las situaciones que tenemos en los sistemas bancarios y los índices de liquidez y demás. Entonces, primero quería poner las tasas de interés que tenemos en referenciales o las tasas máximas que tenemos en porcentaje por el Banco Central del Ecuador. Entonces, como observamos en el gráfico, la tasa activa referencial y la tasa pasiva referencial tienen una diferencia bastante amplia y que entre más se vaya diferenciando, es que hay un tipo se podría decir, eh, es un, hay, hay tendencias perjudiciales para nosotros como depositantes y que no se podría haber previsto simplemente por una pandemia o porque hay un caos, sino simplemente porque el mal manejo, por ejemplo, de los bancos o puede ser por el mal manejo institucional del gobierno. Ya, esto Entonces, también marca un poder de mercado, ¿no? Del sistema financiero frente a sus clientes. Es importante la diferencia entre la tasa activa, que está en la línea morada, y la tasa pasiva, que está con la línea, ¿qué color es ese? Café, ¿no? sí, café. Es lo que se conoce como el spread bancario. Entonces, lo que vemos es Sí, que entre el 18 y el 21 había una tendencia a la reducción del diferencial de ese spread bancario. En cambio, del 21 hasta el 24, hasta ahorita, lo que hay es una ampliación que se proyecta que va a ser mucho más grande, ¿no? así es. Entonces, a partir de eso, lo que quiero estimar es que tengamos en cuenta la tasa activa referencial y la tasa pasiva La tasa referencial. activa es a la que le prestan al cliente y la tasa Así es. pasiva es la que le pagan a usted por En depósitos a cambio, le plazo, pagan por haber depositado en sus por haber bancos. depositado. Ahora, estas son las referenciales, quiere decir que son para los clientes privilegiados. A los, Así es. a los yamingos profundos nos ponen tasas Un mucho más. 5% nada más, la mitad. Y bueno, aquí vamos a ver precisamente las tasas activas y pasivas efectivas referenciales que tiene el mercado como tal. Entonces, las tasas activas ponderadas y tasas pasivas ponderadas que vemos en el gráfico de la izquierda,
Las primeras son de microcrédito, después de consumo comercial, que vemos con 21% en microcrédito, 16,28 en consumo, 12,3 en comercial, en vivienda 9,32, en educativo 8,73 y aquí en cambio en tasas referenciales de pasivas el 9,34, Pero vean 8,23. ustedes lo que estábamos conversando hace un momentito. Las tasas más caras, los créditos más caros son a los microproductores. O sea, mientras la economía popular, la poca economía popular y solidaria, que es privilegiada, que tiene la Así suerte es. de tener acceso a un crédito, ¿no es cierto?, tiene las tasas más altas. En cambio, las Ujú. grandes empresas, ellas tienen las tasas más chiquitas, más pequeñas. Así es, y el volumen de crédito y tasas activas pasivas referenciales, Ahora, pregunta para nuestro público. Adivinen cuáles son las tasas de interés que reciben los créditos vinculados, o sea, los de los accionistas de los bancos y sus parientes, tanto así es, pregunta ecuatorianos pareja. como extranjeros, como por ejemplo albaneses, etcétera, etcétera. Así es. Y bueno, el siguiente gráfico que vemos en la mitad del azul, en cambio ahí trata de explicar el volumen de crédito y las tasas de activas efectivas referenciales. Y como observamos, el monto de crédito que tienen los bancos privados es superior a las cooperativas y mutualistas en general y que atienden a tasas activas referenciales bastante altas y que van más arriba del van más arriba de la comparación con cooperativas y mutualistas, a pesar de que tienen un monto total, un monto y un capital, volumen de crédito mayor. Entonces, eso en generalidad, hay varias teorías y varias perspectivas que podríamos hablar de economía y Pedro dirá también su perspectiva de cuál escuela es a la que se obedece mejor o la combinación de las escuelas. Pero, por ejemplo, hay bastantes escuelas, por ejemplo, la keynesiana o la neo-keynesiana, que tratan de explicar que, por ejemplo, el volumen de crédito tiene que obedecer a las tasas reales de interés y esto tiene que ir acompañado con el crecimiento económico y la inflación. Entonces, eso significaría, en pocas palabras, que el monto y el volumen de crédito que están dando tienen que compararse y tienen que ir a la par con las tasas activas efectivas referenciales para que haya un crecimiento productivo mayor, un crecimiento del ingreso mayor, un crecimiento per cápita mayor y que en este caso, cooperativas y mutualistas deberían más bien en generalidad aumentar, pero A ver, claro, el dejando un mercado poquito al como no lado, se este tiene, tema yo creo que es muy importante. Dejando un poquito al ajá, lado el tema de la discusión teórica, yo creo que para nuestra audiencia y sobre todo para los que no son economistas, que tenemos el estómago preparado para este tipo de, de discusiones que en muchos casos son revulsivas, y lo que es importante señalar y rescatar es el hecho de que si un negocio está pagando tasas de interés nominales, que son más altas que las tasas de crecimiento de sus ingresos nominales, así es, simplemente se vuelve insostenible. Entonces, la pregunta es, las tasas activas, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población, que es la economía popular y solidaria, vemos que siguen creciendo, vemos que son más altas, y sin embargo la capacidad de la economía popular y solidaria, de la pequeña y mediana empresa, los campesinos, de poder vender sus productos es cada vez más estrecha. El mercado se vuelve más duro. Lo que se alcanza a vender no llega a fin de mes. Entonces, sí, claro. la situación que es importantísimo discutir es precisamente eso, que lastimosamente muchas de las teorías que nos vienen del norte y de afuera no le paran bola, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es la situación humana que esto está provocando. Así es. Y, por ejemplo, como dije, esa es una perspectiva de keynesiana, neo-keynesiana, más bien perspectiva de Occidente, que solo se tratan de observar los índices de desempleo e inflación y no otros índices que nosotros podríamos ver, como por ejemplo el popular y solidario. O sea, son problemas de países desarrollados que permiten solo ver el desempleo y la inflación. Nosotros tenemos más problemas más allá de esos. Entonces, la variabilidad de esto, Y solamente lo que acá completo este temita que decías vos, porque en cambio por lado de las pasivas, los que terminan siendo perjudicados de que las pasivas no crezcan tan rápido como las activas, o sea, que aumente el spread, son los depositantes, los jubilados sobre todo, que viven de las así es. rentas, ¿no? Así es. Entonces,
más bien, antes que la pregunta de a qué obedecemos, para mí siempre ha sido o siempre ha permitido es ver las condiciones materiales de la sociedad y las condiciones que tenemos en Latinoamérica y en específico en Ecuador. Entonces, ¿en cuánto deberíamos subir? ¿En cuánto deberíamos bajar las tasas activas o pasivas referenciales? Y no las del mercado, sino las de que se deberían regular. Deberíamos decir que irnos a la perspectiva keynesiana, no, ese no es como para mí el debate que se debería dar, sino más bien acercarse a las perspectivas materiales como tal, como por ejemplo la que habló Pedro, o sea, nosotros acudimos a una cooperativa no porque vemos la tasa nominal o referencial de que ellos tienen menor costo ellos tienen menor interés o costo por el dinero en el tiempo, ellos nos van a cobrar nuestro menor interés, o me voy a un banco porque es más seguro. En generalidad, por ejemplo, una madre que tiene un hijo con cáncer necesita crédito por donde sea y no va a estar viendo las referencias del Banco Central, como dice Keynes o los neo-keynesianos o inclusive los post-keynesianos, que la información es completa o es incompleta, pero se ponen en las páginas del Banco Central de Internet, ya podemos nosotros ver que una madre desamparada va a preferir el costo y que su hijo se muera, que al frente al costo de que le va a significar sobreendeudarse frente a sus ingresos. Entonces, ese tipo de desafíos son los que tienen en realidad la perspectiva de las tasas de interés. Y que, bueno, todo esto se resume en una ecuación que he puesto al final, que más o menos explica el funcionamiento. Entonces, bueno, yéndonos al siguiente gráfico, el volumen de depósitos y tasas pasivas y efectivas. En cambio, aquí, bueno, vamos a ver el volumen de los depósitos que obtenemos. A pesar de que igual es un poco amplia la tasa pasiva de efectivas de referencial frente al monto, sí no es suficiente en ciertos casos. Entonces, y por eso es que vemos programas actualmente, por ejemplo, que se publica en redes de que ahorro flexible, que nosotros nos dan 3 centavos cada mes, etcétera. Es precisamente porque los matemáticos, economistas, macroeconometristas, microeconometristas, vieron y observaron que en generalidad las tasas pasivas de efectivas son bajas frente a lo que necesariamente deberían hacerlo. Y no hay, como son temas coyunturales en donde más político que económico, que exacto y matemático, simplemente ellos tienen cierta perspectiva de en que deben sumarse un porcentaje más allá del rango necesario de entregarnos a nosotros un dinero por haberles depositado la confianza que tenemos en los bancos. Entonces, eh, esa es la perspectiva que debemos de ver de ese gráfico. Y bueno, abajo tenemos gráficos comparativos del volumen de créditos, volumen de depósitos y las tasas activas, pasivas y activas ponderadas que tenemos durante estos periodos desde el 2016 más o menos hasta el 2024 se observa aquí, se recortó el gráfico y que sigue esa perspectiva de ampliarse y eso va a permitir que tengamos menor liquidez, tengamos posibles recesiones como vimos Bueno, pero aquí en anteriormente las y ponderadas se ve más terminemos bien que el spread tiende a achicarse, ¿no? a disminuir, Ya, pero tasas activas pasivas ponderadas, no en el volumen de crédito. En ya. cambio, si es que las tasas activas pasivas y ponderadas tenemos esa disminución, se podría decir como tal, lo mismo que nos cuesta que nos den el dinero de créditos, lo mismo nos va a costar que nosotros depositemos la confianza. En general no es tan funcional esa perspectiva porque no se integra con el sistema financiero ecuatoriano para mi finalidad, por el tema Ahora, de a la ver, yo creo que es dolarización. importante ubicar que esas tasas pasivas ponderadas son las que marcan la diferencia, justamente porque están ponderadas por el volumen de crédito, ¿no? Entonces, el aumento de las tasas pasivas es porque los bancos necesitan liquidez, ¿no? Entonces, están dispuestos a pagar más para captar recursos del Así público. es. Entonces, esa es la línea que se podría seguir y más todavía en dolarización, que hay un crecimiento se podría decir, creación más bien de dinero inorgánico
pero eso es una discusión en dolarización que para mí está muy, se podría decir, tierna en general, porque no tenemos suficientes años de estudio para poder hacer perspectivas o qué es lo que podía dar o causalidades para decir En que cambio, qué es lo que podemos decir. En Ujú. cambio, en términos generales, sin profundizar en el detalle, ¿no es cierto? El gráfico de la derecha del espectador le está mostrando el volumen de crédito en azul y en rojo los nuevos depósitos. El volumen de depósitos se ve que se empieza a despegar, empieza a aumentar la brecha entre lo que son las captaciones y las colocaciones, o sea, entre los depósitos y los créditos, ¿no? Lo cual marcaría una dificultad, lo que estábamos viendo al principio, lo que mencionabas del Ujú. endurecimiento de las condiciones generales de crédito. Así es, y se debe a esas perspectivas que nosotros tenemos de no tener buenas expectativas a adquirir un crédito y tanto como que nos den un crédito. Y no por la necesidad, sino más bien por el no, no condicionalidad favorable para los depositantes, cuentaristas o deudores, posibles deudores. Aquí es importante Sí, sí, señalar que una buena parte, no te vayas, regresemos a ah, este sí, gráfico, sí, si puedes. Sí, porque buena parte de los depósitos tienen un crecimiento endógeno, porque el momento en que un banco te da un crédito, ese crédito creo. inmediatamente queda como depósito. Entonces, Así es. el crecimiento de una porción muy significativa de los depósitos depende de cuánto crédito has dado. Entonces, el hecho de que se aumente la brecha entre los depósitos y los créditos marca el hecho de que cada vez es más difícil captar nuevos depositantes o nuevos depósitos. Así es, así es. Y para mí en dolarización es un poco, no sé si no se podría decir pronosticable, pero en dolarización necesitamos captar liquidez, no solamente en bancos, sino como país, pero que en temas específicamente financieros, la captación de liquidez, la causalidad de que no podamos tener mayores no sé, billetes físicos en la bodega de los bancos, no hace que no podamos adquirir nosotros los suficientes créditos, que como vemos allá tenemos las captaciones que tienen de créditos o el colchón que tienen ellos para poder pagarnos a nosotros. En dolarización no es necesario tener un índice tan alto de ese colchón que nos permita, nos permita les permita a los banqueros tener ese respaldo para nosotros tener, porque ya se ha visto en temas anteriores del 2014 al 2017 me parece, que incluso fueron más allá de ese colchón, los préstamos o el dinero prestado en general. Entonces, y Eso no se afecta evidencia nada en dolarización. Y Eso se los evidencia ortodoxos decían que... en el gráfico de la derecha de nuestros depositantes, de nuestros espectadores, perdón, porque los depositantes, vean cómo se angosta la diferencia entre entre los depósitos y los créditos, ¿no? Hasta finales del gobierno de Correa. Y después, Ujú, ¿no es cierto?, que coincide con el proceso de desregulación bancaria así es. que les resulta tan atractivo, sobre todo para ciertos sectores de Ujú. negocios dudosos, ¿no es cierto? Eso se empieza a ampliar. Eso es muy importante señalar para que quede pendiente para los análisis posteriores que puedas hacer. Sí, bueno, vamos al siguiente gráfico. Bueno, este es ya entrando a los fondos disponibles o total de depósitos a corto plazo. Es como en general la liquidez, el índice de liquidez que tiene referente a la relación entre los fondos disponibles y el total de depósitos. O sea, son los Que en activos más términos líquidos que generales ha podemos venido tener. cayendo, ¿no? Ajá, entonces, y esta es la perspectiva que tenemos al 2024. En la anterior estaba hasta el 2019 y aquí entra en 2020. Como les decía, se amplía gracias al tema de la pandemia. Tienen mayor liquidez durante estos meses, a pesar de que se decía que ahí iba a haber una terrible recesión para los bancos. Después hay una baja en la liquidez. Esto se debe a varios factores, como observamos anteriormente, pero es esencial que observemos la coyuntura que existe o los momentos históricos políticos, o se podría decir en el materialismo dialéctico o histórico, qué es lo que pasa, porque explican cosas como la liquidez.
entonces de los bancos. Entonces, en generalidad aquí se dieron libertades al sistema financiero, en especial el privado, que permitían que de ciertos tipos de incentivos, se podrían decir, porque a ellos se les dicen incentivos, para que capten cierto tipo de depósitos y capten cierto tipo de créditos, pero que no estén establecidos como observamos, en la producción o en el crecimiento productivo de la mayor parte de la torta del pastel, que somos la sociedad de clase media, baja, los emprendedores, los microempresarios, los que tratan de sobresalir, sino que más bien el beneficiario será el grupo de empresarios que tratan de disponer los fondos disponibles para la producción o ciertos tipos de empresa que tratan de disponer estos ciertos tipos de líquidos, de fondos líquidos, y que también tratan de disponer ganancias a corto y a mediano plazo para los banqueros. Entonces, eh, ¿Tendrías alguna hipótesis de por qué? No, no te muevas de esa que está muy interesante. Cada gráfico es para quedarse ya, un rato, pero vamos a hacerlo sí, lo más dame un pronto segundo, posible. sino que se cerró. Listo. Ah, ¿Tienes alguna hipótesis de por qué saliendo de la pandemia hay una recuperación del índice de fondos disponibles sobre total de depósitos de corto plazo entre mediados del 2022 y principios del 2023? Y luego, ¿por qué desde el 2023 cae de manera casi continua, ¿no? Sí, a mí me parece que es como igual que teníamos en la perspectiva anterior no, el divisor y el dividendo. O sea, como vemos ahí la división de abajo, fondos disponibles para el total de depósitos a corto plazo. Los fondos disponibles, en generalidad, para mí, como el índice, entre mayor sea los fondos disponibles y menor sea el total de depósitos, esto se va a acrecentar. En cambio, cuando hay menor fondos disponibles y mayor total de depósitos a corto plazo, se va a disminuir. Entonces, para mí es ese juego que existe. Entonces, en este caso, durante esta época después de pandemia, los fondos disponibles o la teoría que tengo acerca de los fondos disponibles es que durante estos periodos de los fondos disponibles es que había como que en la totalidad fondos disponibles y liquidez había mayor que a los total de depósitos a corto plazo, es decir, que el numerador era mayor al dividendo. Entonces, esa es la teoría que tengo como tal. Gracias. Más bien no es el total de depósitos que nosotros teníamos a corto plazo, porque muchos de nosotros quitamos los depósitos que teníamos, se fueron en préstamos que teníamos que dar y que la banca necesitaba liquidez en ese momento para solventar los colchones, no solamente de que podamos solventar a los cuentarristas, sino también para que puedan seguir invirtiendo y ese dinero que no era productivo siga yendo, tal vez siga yendo a inversiones o siga yendo a, por ejemplo, los diferentes tipos de mercados de valores o inclusive a paraísos fiscales donde se puedan tener estos. Esa es mi perspectiva. Gracias. Sigamos. Entonces, ajá, no sé si pasamos al siguiente gráfico. El siguiente gráfico, en cambio, bueno, más o menos está relacionado con esto de los colchones que tienen los bancos para nosotros como cuentaahorristas, el encaje requerido y el constituido. Este es un Lo que mapa nos quiere general, decir esto de aquí es que los bancos, ¿no es cierto?, están depositando en el Banco Central más allá de lo que el Banco Central les pide. Si están así es, sobreencajados, así están es. en este sentido, ¿no es cierto?, en lugar de esta diferencia entre la línea gruesa y la línea más pálida, ¿no es cierto?, poder Ujú. destinarla a crédito o aumentar la capacidad de operar, lo que están es dejándole en el Banco Central por si acaso. Ujú. Y eso como perspectiva, como teoría, como tal económica, trata de solventar la optimización que tienen de sus servicios y una mala perspectiva que tienen del mercado Ahora, financiero en solo matemática. para llamar Ajá. la atención a nuestra audiencia, José.
Por si acaso, esa diferencia es de más de 1.200 millones de dólares Así es. ahorita. Y en algún momento en el 2022, o principios del 2023, llegó a 2.000 y pico millones de dólares. Sí, es Así hartísima es. plata. Y vamos viendo que un poco va disminuyendo al pasar del tiempo. Y eso Lo se debe raro, a, lo como raro es decía, que los bancos estén sobreencajados en el Banco Central y al mismo tiempo estén pagando tasas pasivas cada vez más altas, ¿no? Inclusive en algunos así casos es. por depósitos cuasi a la vista. Sí, y la perspectiva que se podría tener siendo un poco más monetaristas es que, por ejemplo, el encaje o lo que nosotros tenemos del encaje requerido frente al constituido es necesario para que los bancos puedan tener mayor ahorros para obtener mayor inversión. Y eso es a lo que quiero ir con la perspectiva que se tiene de los mercados financieros en Ecuador, los matemáticos, los ortodoxos economistas y el neoliberalismo o neoclasismo o nueva teoría macroeconómica neoclásica en la actualidad en nuestro país. Porque en generalidad, ¿qué es lo que crea? Esta es la discusión que existe en general, de qué es lo que crea ingreso, producción, la inversión, pero cómo se crea la inversión a través del ahorro o la inversión crea el ahorro o el ahorro la inversión. Entonces, aquí es un gráfico clave para tratar de entender la perspectiva que en cambio tienen los bancos acerca de que más bien el ahorro es el que promueve la inversión. Pero no es así, porque en generalidad lo que hace es un efecto multiplicador a la inversa para los bancos. No sé si quiero ser lo menos técnico posible, y que en vez de tener mayores encajes requeridos, va a hacer que falte la liquidez, como vimos anteriormente en el cuadro anterior, y que necesiten bajar el encaje requerido que tanto quieren subir y optimizar los bancos durante este tiempo. Entonces, ese es las malas decisiones y las malas perspectivas que tienen acerca del mercado financiero nuestros bancos. Mm. Y bueno, me quiero ir al siguiente gráfico que está en la parte de acá. Y en cambio, esto, A bueno, ver, estos todos son de algunos del Banco Central y otros son de la Superintendencia. En cambio, aquí, de Popular y Solidaria, de la tasa de crecimiento anual de cartera de crédito. Y aquí vemos, en cambio de la tasa, me parece que vean esta es. ustedes cómo se castiga el microcrédito, ¿no? La línea verde es microcrédito y Ajá, sí, y la pasamos, Superintendencia de Bancos está aquí, estos datos, y como vemos, esta es una perspectiva más amplia de los últimos meses y trimestres también podríamos hacer acerca de la tasa de crecimiento anual del crédito que nos dan a la sociedad ecuatoriana como tal los bancos, tanto sumado a los bancos, todos los bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera. Y vemos cómo a partir de más o menos del febrero del 2022, noviembre del 2022, enero del 2023, el crédito por vivienda acrecentó durante estos años y disminuyó para los finales del 2024. Y para mí, el que más perspectiva o más pues, deberíamos observar es el crédito, el microcrédito, como dice Pedro, que al inicio era bastante amplio y después fue disminuyendo hasta ahora, hasta el 1,8 de lo que teníamos, un 35% de cartera anual durante estos años. Y otra que me parece bastante esencial es la de productivo que hablábamos antes, que tiene un crecimiento y que inclusive las líneas que se ve desde el 2021 eran más amplias en años anteriores, que era del 2012, 2015, 2016, inclusive, que eran más amplias que esto, pero que durante esta perspectiva se ha disminuido del 10 al 4%. Entonces, ahí vemos las perspectivas y lo que teníamos antes de que por qué hay menos créditos, porque las expectativas de los bancos no es la mejor, las expectativas para nosotros de adquirir el crédito ahora, confiable no es el mejor, etcétera. Sí, ahí está en estos gráficos que todos son tasas de crecimiento positivas, con excepción del principio del periodo para la vivienda. de Lo que vivienda. tenemos es que ahí están escondidos las reestructuraciones de crédito, que es lo que quisiera que hablemos al final. Ahí tienes que guardarte Así es. un espacio para poder hablar Sí, del sí. último reglamento de reestructuración de créditos, que básicamente
es cuando el cliente no puede pagar la deuda y Ujú. entonces el banco le refinancia, obviamente a tasas más caras, y eso es justamente lo que el nuevo reglamento está abriendo la posibilidad de que no siga castigándose al cliente, con lo cual las posibilidades de repago se vuelven más estrechas, pues. Es más difícil que la gente pague, ¿no es cierto? Le dan un supuesto alivio porque le dicen, te voy a dar un préstamo para que pagues la deuda anterior, pero con Así. un plazo mayor, pero obviamente a un costo con unas tasas de interés que han estado subiendo. Entonces, eso, por ejemplo, yo creo que una buena parte de ese aumento en el 2023 del crédito para vivienda, de la tasa de crecimiento del crédito para vivienda, tiene que ver con las reestructuraciones de créditos, con una refinanciación a tasas más altas. Entonces, buena parte de estas devoluciones, de estas dinámicas, están escondiendo este proceso de reestructuración de deudas, ¿no? Que no necesariamente aparecen en los indicadores de los bancos como algo muy alentador, como todos los indicadores, porque no aparecen como cartera vencida, no aparece como cartera improductiva, pero aparece como nuevos créditos. Pero en realidad lo que estamos hablando es que ahí se están escondiendo las dificultades de repago de las deudas, ¿no? Sí, bueno, sí quería hablar eso en lo último para más o menos Ya, ver qué tú perspectivas manéjate tu contrapuestas tiempo, no, no, tenemos. no nos hagamos bien. Sigamos. Ajá, y bueno, vamos con el siguiente gráfico para explicarlo, me parece que está. Sí, bueno, estamos ya en la última parte. Ya. Eh, en esta parte vamos a ver precisamente la regulación y supervisión del sector financiero en general, como este tema ha ido teniendo varias perspectivas para tratar se podría decir, de controlar ese leviatán del sistema financiero, para mí, que tratan de liberar o encadenar o tratar de aflojar o disminuir la fuerza que tenemos las cadenas frente a al sistema financiero y banking. Entonces, bueno, he sacado como los desafíos que se tienen frente a esta regulación y supervisión, que son las restricciones de las tasas de interés, inducción de techos que limitan la capacidad de las instituciones para ajustar los precios a las condiciones de mercado. Otro desafío regulatorio, las cooperativas han manifestado dificultades para cumplir con algunas normativas que tienen que estar alineadas más a la banca tradicional. Como sabemos, tienen que tener otro tipo de balance, tienen un balance social, pero que las cooperativas de primero y segundo segmento tienen ese apalancamiento para cumplir ciertas normativas, pero los segmentos siguientes les es complicado para cumplir con con temas regulatorios que podría tener un banco triple A. Entonces, A bueno, ver, pero aquí primero yo creo que vale la pena que nos refresques un poquito cuáles son los segmentos de las cooperativas de los que estás hablando. sí, o sea, son los segmentos posteriores al primer, es que se dividen en varios segmentos. Segmento uno y 2 son las cooperativas, por poner un ejemplo, Musugruna, y los segmentos 3 y 4 son mutualistas, los bancos más pequeñitos que tenemos nosotros, Suma Causa, por ejemplo, es uno, segmento 3 y 4. Entonces, son menores en monto y son segmentados según el monto que tengan a partir de los depósitos o los activos que tengan y de la capacidad de préstamo y de captaciones que tengan estos. Gracias. Ajá. Entonces, bueno, a partir de esto, quiero irme a las regulaciones del sector financiero que tenemos. Como sabemos, la Junta Monetaria de Regulación Financiera es la que regula este tipo de regulaciones, pero que también se abstiene a una Asamblea Nacional, a un gobierno, etcétera, pero que trata de darle una organización a qué es lo que podría hacer el sistema financiero. Entonces, esta resolución, para no ser muy largos, la resolución que la tuvimos a partir de, me parece, la semana pasada, trata de, yo tengo puntos claves acerca de este tema, y es una evaluación de riesgos y voluntad de pago flexible. Ese es para mí un punto esencial que se tiene acerca de eso. Y otro es las provisiones genéricas que se establecen en esta resolución.
es de hasta el 5%, y estas provisiones ¿El cinco por genéricas, ciento de qué? A ver, tienes que ser más didáctico, por ajá, favor. sí, A ver, sí, las provisiones son... bueno, sí, sí. Bueno, la resolución, bueno, eso quería hacer como generalidad, pero por ejemplo, lo que decíamos de los 5%, la resolución permite que a las entidades financieras constituir provisiones genéricas de hasta 5% de su cartera bruta. Entonces, eso responde, por ejemplo, a la Esto quiere necesidad decir, por si acaso, para nuestra audiencia, que no estamos hablando de provisiones, por ejemplo, para crédito de vivienda, sino que es Ujú. provisiones, se guarda plata debajo del colchón para cualquier contingente de cualquiera de las carteras. Así es. Entonces, eso plantea como ciertas inquietudes, por ejemplo, el aumento de, como decíamos, de acumulación financiera, que la acumulación de provisiones representa un mecanismo de seguridad, pero que en general, como observamos, son colchones que son improductivos y que tratan de sofisticar esta idea de que entre más ahorro, mayor inversión, o que mayor ahorro va a mejor optimizar un banco, o que el mejor colchón que tenga para esta nueva perspectiva de crear provisiones más allá de lo necesario, sea tan tangible como para generar nuevos créditos, nuevo crecimiento financiero y nuevas perspectivas para que el banco genere mayores ganancias. Entonces, esa es la perspectiva que se tiene que dar. Y lo otro que decía, el otro punto es en cambio lo de se me fue, lo de las evaluación de riesgos por voluntad de pago. Entonces, en este tipo de evaluaciones de riesgo por voluntad de pago, podrían, y para mí es la flexibilidad de evaluación de crédito. Ya, aquí La por si evaluación de acaso para crédito, nuestra audiencia, ¿no? Uno es dos tipos de riesgo, hay varios tipos de riesgo, pero dos de los principales que para el banco es muy delicado el poder distinguir es el riesgo de no querer pagar y el otro es el riesgo de no poder pagar. así Entonces, es. el tema de la voluntad de pago es no querer pagar, ¿no? Por A o B circunstancias. Sigamos. Sí, entonces, para mí existen esos riesgos de flexibilidad de este tipo de riesgos. Entonces, existe cierta, aunque trata de supervisar en esta resolución trata de supervisar, controlar los procesos bajo una cierta décima, me parece que es la 14ª. No tiene mecanismos establecidos de una resolución y para evaluar la calidad de los créditos, por ejemplo, es que sean refinanciados a tiempo real. Entonces, si no se basa en informes periódicos posteriores, por ejemplo, o en concesión de créditos, eso significaría que las entidades financieras deciden otorgar refinanciamiento a empresas inclusive fantasmas o empresas que se están cayendo o empresas que no alcanzan mayores crecimientos económicos o simplemente empresas que tienen una visibilización poca en la sociedad y que en general podría pasar lo que pasó en el 97. Entonces, y eso es lo que decíamos. Entonces, para mí esto es un riesgo que podría generalidad poner en riesgo no solo el mercado financiero, sino esto puede contagiar, como sabemos, al mercado, a los diferentes mercados de la economía y en el crecimiento económico del Ecuador como tal, en el consumo, en las Ahora, inversiones y más en las a inversiones cualquier privadas. compatriota de a pie nos va a decir, pero ¿de qué están hablando? Es decir, ¿por qué un banco va a querer prestar a alguien que no le quiere pagar? Entonces, el problema es que justamente hay estos conflictos de intereses porque hay los créditos vinculados, que es lo que pasó precisamente en los años 90, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y en la parte de por qué deberían tener esto ¿por qué tienen este colchón no improductivo que trata de sustentar esto del 5% que teníamos? Y siendo más técnicos en esta parte, trata de responder como que a cierto tipo de la oferta monetaria que tenemos. O sea, de la oferta monetaria que tiene el Ecuador y que sabemos que en dolarización es un poco limitada. Entonces, es como que nosotros, en la economía existe un multiplicador monetario
que trata de sustentar como cada dólar puesto en la economía o cada dólar puesto en el sistema financiero, cuánto va a acrecentar o cuánto va a llenarse de ese valor, más allá de por el traspaso de persona a persona, de banco a banco, de transacción en transacción. Entonces, lo que hace este colchón hasta un sistema, un modelo ISLM más básico, va a hacer que el sistema productivo, si no tiene un incremento provisional de un ingreso mayor, de un crecimiento productivo mayor, de un crecimiento económico del PIB, como vemos, estamos decreciendo, va a hacer que esto se generalice en algo peor o en una crisis en el financiamiento porque va a producir un resultado de multiplicador financiero inverso o monetario inverso hacia el Ecuador. Entonces, por ejemplo, cada depósito o cada crédito que nosotros hagamos va a ser inferior la rentabilidad para nosotros gracias a estos colchones. Entonces, eso es en Va a ser perspectiva que para inferior mí para la son los banca, o sea, puntos. sino cuando dices Ajá. nosotros estamos hablando de la banca, ¿no? Ajá, entonces ya ahí habría que fijarse en coeficientes de depósitos y de reservas para estos tipos de temas, si es que nuestro multiplicador monetario, cuál sería, cuál está establecido. Hay ciertos estudios del Banco Central pero que, por ejemplo, esta resolución la he revisado, se ha pedido de alguna manera información, no existe un sistema técnico o una base técnica que diga de a dónde se podría fijar ese coeficiente de depósitos o ese coeficiente de reservas para observar si precisamente ese 5% es necesario, es innecesario, es suficiente, no es suficiente. Entonces, y que podría, como digo, actualmente tenemos un multiplicador monetario de 1,8 a 2,2, pero que podría ser a la inversa o podría disminuir o podría inclusive ser impositivo. Entonces, ese es el Sin entrar problema, en o los negativo. detalles técnicos, cuando José habla de los multiplicadores monetarios, está haciendo referencia a distintos grados de liquidez de la masa monetaria, ¿no? Mientras más avanza la tecnología, al principio eran solamente billetes y monedas, después tenías billetes, monedas, los depósitos a la vista, después a eso se le sumaban los depósitos a plazo, después de ahí los certificados de depósitos, las pólizas, Ujú. después vienen las tarjetas de crédito, y bueno, sigue sumándose otras posibilidades de pago, otros medios de pago. Entonces, los multiplicadores más o menos sostienen cuál es la relación que se da entre las definiciones más líquidas y las definiciones menos líquidas. Las definiciones más cercanas a la visión tradicional del dinero a las definiciones más modernas, digamos, más ampliadas del dinero que incluyen sustitutos inclusive que no ni siquiera pasan por los propios bancos, no pasan por el Banco Central, sino por los propios bancos. En aquellos países que tienen emisión, ¿no es cierto? Los que hacen la Ujú. emisión de las definiciones más líquidas, de los agregados más líquidos, es el Banco Central, ¿no? En este caso de la Claro. dolarización es lo que viene de la balanza de pagos, es lo que resulta de la monetización del saldo de balanza de pagos. Y todo lo demás es producido por el negocio bancario, o sea, es totalmente endógeno. Por eso es que el concepto mismo de multiplicador es solo un tema descriptivo, no como algunos lo piensan, una cuestión como que fuera un tema fijo, una cuestión más o menos causal, ¿no? Es más bien un Ujú. tema endogenizado por la dinámica de la propia economía. Como estaba mencionando, por ejemplo, el coeficiente de los depósitos depende de las preferencias del público, de las disponibilidades del público para tener depósitos, que en muchos casos pues se pueden ver afectados por un proceso depresivo como el que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, ¿no? O el tema el coeficiente de reservas puede estar vinculado con una parte de políticas, pero también puede haber estas decisiones de sobreencaje de parte de los bancos que estábamos hablando hace un momentito. Entonces, no vamos a entrar en mayores detalles de esta discusión, sino para ubicar, ¿no es cierto?, que las condiciones macroeconómicas afectan tanto al comportamiento del negocio bancario como al comportamiento de los negocios no bancarios, que son clientes de los bancos, como al comportamiento de los negocios, y todo esto termina definiendo a veces efectos que pueden ser procíclicos, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es decir, hay una situación en la que no se compensa la capacidad esta endógena de crear medios de pagos
no se Ujú. compensa por la propia dinámica del mercado, del ritmo de los negocios, sino que al contrario, estrangula más las dificultades de poder pagar. Y ahí está lo que podría empeorar, ¿no es cierto? Un problema chiquito de liquidez podría convertirse en un problema de solvencia, sobre todo para los sectores más vulnerables del empresariado y lo que es más grave para las familias, porque se están jugando la sobrevivencia, pues en muchos casos. Disculpa esa explicación Sí, tan larga, José. sí, es un poco complicado. Yo he tratado muchas veces de explicar esto del multiplicador, multiplicador inclusive keynesiano, multiplicador monetario, que eh, trata de explicar como que cómo va acrecentando un dólar que ponemos en el sistema financiero en este caso y cómo va teniendo eh, mayores espacios o mayor monto según este tipo de multiplicador. Tal vez Entonces, la figura más cercana a la mayoría de los compañeros y las compañeras que nos oyen es cuántas veces se da la vuelta el mismo billete de un dólar. Ese es más o menos de lo que estamos hablando del multiplicador, para no entrar en mayores detalles. así es. Entonces, pero lo que queda como finalidad de esto es que frente a las condiciones actuales, el generar un colchón y un porcentaje frente a cualquier tipo de transacción que haga un banco y en este caso, y aumentar este porcentaje o aumentar o disminuir, implica cosas más amplias, como por ejemplo que frente a un decrecimiento de la economía, frente a que las personas no quieran adquirir un crédito, frente al que las personas, y no necesariamente que no quieran adquirir porque no tienen necesidad, sino que no quieren adquirir por las altas tasas de interés. Entonces, por esa perspectiva, porque no quieren tener más allá de un riesgo porcentual bajo, los bancos, todo ese tipo de perspectivas es lo que va a hacer que cualquier tipo de dinero que se guarde en las bodegas de los bancos, no solo sea un dólar guardado en el banco, sino que ese dólar guardado en el banco sea $10, $2. Bueno, en este caso, como estamos manejando como 2.2, serían $2 que bajaríamos a un crédito productivo de una microempresa o de un emprendedor. Esa es más o menos las perspectivas que podríamos tener como para tratar de graficar lo que significa Muy este claro, tipo de muy claro, cosas. muy claro. Ujú. Ajá, entonces, frente a esa perspectiva, eso es lo que se ha visto esa resolución. Y hay una contraposición en la Asamblea Nacional que es que como tal no es a la banca en general o al sistema financiero, pero es un alivio a la banca pública de ciertos cuerpos legales para disminuir las tasas de interés, a también perdonar cierto interés a productores, agricultores en general, pasaron la pandemia sin producir como tal, tuvieron el fenómeno del niño y que se ha dado en la Asamblea Nacional, que trata de también hacer en este código de la Junta Monetaria o esta organización, tratar de que la banca pública trate de perdonar este tipo de intereses o de sobrecargos que tengan ante la deuda o que incluso sean capitales perdonados siempre y cuando sean justificados. Bueno, pero Entonces, esto esa es la otra. el gobierno ya se adelantó y sacó un decreto, ¿no? Que los que son deudores de menos de $5.000 al Banco Así de es, Fomento se condonan las deudas, lo cual genera así un es. problema que yo creo que el alivio va a ser sentido por segmentos muy vulnerables de la sociedad. En las mesas de diálogo se había hablado de los de menos de $10.000, pero el gobierno debería tener la responsabilidad de llenar el hueco que acaba de crear en el Banco de Fomento, en el Ban Ecuador. Lo mismo que hace Así con es. el tema de las eléctricas, ¿no? Porque es regalar plata ajena. En el caso de las eléctricas, dice, no vamos a cobrar. Y ya lo hizo una vez, ahora una forma de comprar votos y de tratar de exculparse de su responsabilidad en no poder, no haber podido administrar y evitar los apagones, es decir, no vamos a cobrar tantos meses a la gente que tiene consumos de menos de tanto. El problema es que ese hueco termina
desfinanciando a las empresas eléctricas y por tanto se convierte en una posibilidad de vender, de privatizar, diciendo, ahí está la ineficiencia del sector público, cuando es el propio bananero, el propio oligarca el que crea las condiciones las para deficiencias. rematar a precio de gallina enferma, ¿no? Así es. Bueno, esto quería dar como contraparte, no como una solución como tal a lo que tenemos y que esto deberíamos hacer y esto no, sino más bien es que esta es, en cambio, la contraparte a nosotros, a los cuentahoristas o los demandantes de créditos. O sea, en esta especificación, ¿en cuánto bajaríamos los intereses? ¿Estaríamos creando, como dice Pedro, un hueco tal vez en la Ese es un banca tema, porque lo que pública? tú estás en última instancia apuntando a que esto de aquí por sí solo no es malo, no es bueno, sino que tiene que estar inmerso en una propuesta integral de reactivación de la economía y de recuperación de la estabilidad y la sostenibilidad del sistema financiero. Así es, entonces a lo que voy es que más bien nos deberíamos ir como perspectivas de que a cuánto estarían las tasas de intereses nominales, las tasas de intereses referenciales. Esas son unas discusiones que podríamos ver. O como por ejemplo en la Junta Monetaria, no deben estar simplemente las cooperativas solamente con voz y sentados ahí observando qué es lo que decide el gobierno, un representante del gobierno de los bancos y matemáticos dentro de ese tipo de juntas, sino que más bien las cooperativas tengan voz y voto dentro de las decisiones, como por ejemplo esta resolución. Entonces, ese tipo más bien de perspectivas es lo que se debería discutir antes y que podrían los dos generar huecos, podrían tener falencias dentro de las discusiones, pero que no se han permitido analizar más allá del problema de fondo que subyace el sistema financiero y el sistema económico en general de la economía. O sea, se está curando, simplemente se está poniendo un parche, se está curando un síntoma y no se está curando la enfermedad. Y con eso quería llegar al final que hay cierta perspectiva que teníamos de los bancos que se tenía del sistema neoclásico, del sistema ortodoxo, de la nueva macroeconomía neoclásica, que es actualmente la que está legislando para mí en las juntas monetarias de los bancos actuales y en los bancos en general, pero que todavía retrasan en que no tienen una perspectiva todavía de lo que podría ser un banco moderno, como por ejemplo se tienen en países europeos que saben que crean dinero. Entonces, pero estas ecuaciones no son muy complicadas, esperemos que se logre comprender, Solo pero para subrayar lo que acabas de decir, en aquellos países en los que los bancos centrales todavía tienen la capacidad de emitir dinero y que normalmente es el mito popular y los textos de economía les echan la culpa a los gobiernos de esa emisión de dinero, resulta ser que es al contrario. Los bancos emiten entre el 93 y el 98%. Y mientras más es el país, más alto es el porcentaje que emiten los así es, bancos privados. y Es generan que, un hueco. si es que fuera cierto que el aumento de la masa monetaria causa inflación, el 98% del aumento de la masa monetaria viene de parte de los bancos privados. Está originado en la banca privada, Así es. no en el Banco Central, que en muchos casos además del Banco Central es privado, y peor Ujú. aún en el gobierno. Así es. Y bueno, explicando ya estas ecuaciones, eh, trato de explicar que la inversión no es determinada por el ahorro, como está en la primera ecuación. La inversión, ¿qué quiere decir esto? Que una empresa para invertir no necesariamente está viendo cuánto ahorro dispone o cuánto monto está, o en este caso que veíamos antes, cuánto dinero tiene en reservas o cuánto dinero tiene de colchón o cuánto tiene de ahorros el banco, que son los ahorros nuestros en general, para que se entienda un poco, sino más bien el ahorro es determinado por la inversión. Entonces, creo que, y como vemos en la segunda ecuación, entonces, ese cambiar la perspectiva es lo que quiero que quede de esta exposición o este conversatorio que tenemos entre los dos, de que no hay que generalizar que
el dinero por sí solo va a generar una demanda o una inversión, como por ejemplo estaba explicando de una empresa que mire que haya dinero para poder invertir, que observe que haya dinero. Esto es en las economías ortodoxas, más neoclásicas que existen y que los propios países más desarrollados, los europeos, Estados Unidos, el país más ortodoxo que existe en economía, saben de esta cuestión, pero a nosotros nos dejan una receta de que no tiene que ser así. No, en general es esto. Pero en general el ahorro es determinado por la inversión. Si nosotros hacemos mayores inversiones, las empresas, nosotros, empresas, diferente tipo de, el Estado inclusive, va a generar mayores inversiones, va a generar más cúmulo de demanda autónoma, demanda que se genera a partir de de nosotros, de que compramos, vendemos, generación espontánea. Este tipo de cosas va a generar que nosotros podamos aumentar ese índice de ingreso y con eso aumentar el índice de ahorro de ese segmento entre lo que gastamos y lo que ahorramos. Y eso tiene que ser la conclusión de esto, que el ahorro más bien es generado por la inversión, por el gasto, no la inversión por el ahorro, por la oferta que tengamos. Eso, muchas Listo. gracias, Pedro, y no sé si alguna Ha pregunta sido más. yo creo que una exposición primero muy documentada y segundo, yo creo que muy ilustrativa respecto a temas que son un verdadero misterio, inclusive para muchos de los economistas. Te agradezco muchísimo, José, y esperamos que sirva de buen provecho para nuestra audiencia. Hasta la próxima oportunidad, que la pases muy bien. Muchas Muchas gracias. gracias, Pedro. Muchas gracias a todos.